Pero para que vean cómo empezó la huelga, se presenta un preaviso de huelga a los centros turísticos el 27 de julio y estuvieron dando vueltas a la dirección para tener una primera reunión con el comité de huelga una semana. Estuvimos esperando hasta el 4 de agosto para poder vernos con los trabajadores. Nos dijeron que el lunes que el martes que otra vez el lunes que otra vez el martes y el martes por fin nos dijeron que el viernes. Esto está todo acreditado porque lo bueno que tienen las nuevas tecnologías es que todo queda por escrito. El mismo 4 de agosto les pedimos que expliquen sobre el escrito que habían presentado con los motivos de la huelga, que simplemente decía cumplimiento de la sentencia y del convenio colectivo, que cuáles son los motivos. Pues de esa explicación mantenemos una reunión con los trabajadores previa a la reunión del 4 con el comité de empresa, es verdad que fueron muy pocos, y de ahí deducimos cuáles son las causas. Antes de que ellos nos plantearan la primera propuesta del comité de empresa con puntos ya concretos, nosotros habíamos hecho una propuesta a los trabajadores diciendo cómo íbamos a solucionar los temas que nos habían planteado los que fueron ese día a la reunión de trabajadores, que repito, fueron muy pocos. Han habido 8 propuestas por parte de la empresa para solucionar este conflicto, 5 de ellas previas a la huelga, y en la del día 11 de agosto, que la huelga empezaba el día 15, accedimos incluso contra el criterio más estricto de los servicios jurídicos, a devolver o a dejar de descontar los 35,19 euros en la nómina que se venían descontando y a devolver las cantidades de los 3 pluses de vacaciones de los años 2014, 2015 y 2016, aunque no lo dijera claramente la sentencia. En esa reunión del 11 de agosto, cuando ya pensábamos que teníamos una propuesta a sus 6 puntos con 5 puntos y medio resueltos, en esa reunión, el 11 de agosto, aparece este conflicto por el complemento personal. Como ha explicado ya el abogado de la empresa, pues no podemos acordar lo que no podemos acordar porque por ley no lo podemos acordar. Y miren, se da una circunstancia, y se da, y me hubiera gustado que hubieran aquí más trabajadores, pero se los digo a los que estén y les pido además que los transmitan al resto de la plantilla. Se da la circunstancia de que ahora mismo tenemos una propuesta casi consensuada del Tribunal Laboral Canario. Por cierto, el Tribunal Laboral Canario hizo 2 propuestas que rechazaron los trabajadores, consensuada entre las partes. El último día hubo una propuesta consensuada entre este que les habla y don Andrés Barreto, consensuada, los 9 puntos consensuados, y se levantó el Tribunal Laboral Canario a redactar la propuesta que habíamos consensuado. Y cuando vienen con la propuesta redactada, uno de los trabajadores pide un receso y vienen con el no a lo que habíamos pactado y redactado por el Tribunal Laboral Canario. Y eso se puede acreditar porque estaba el Tribunal Laboral Canario, que es un órgano independiente. Todo esto que les estoy contando ha pasado durante estos días de huelga y hemos hecho una propuesta para evitar la huelga que era muy ventajosa para el trabajador y que dejaba supeditado a los juicios la parte del complemento personal, que es la que dice un informe jurídico que no podemos pagar. Y esa propuesta se hizo el 11 de agosto, antes de la huelga. Y lo que transmitieron algunos trabajadores el día del Tribunal Laboral Canario es que el problema que tienen es cómo le dicen a los trabajadores que 15 días después de la huelga vienen con la misma propuesta que la empresa hizo antes de empezarla. Pero miren, sintiéndolo mucho, ese no es problema de la dirección de la empresa. La dirección de la empresa puede llegar hasta donde puede llegar y hasta donde le permite la ley. Y se da una circunstancia. Tengo una huelga planteada por el comité de huelga que si no accedemos a pagar o a la redacción que beneficiaría en el juicio para pagar lo que ellos dicen del complemento personal y bajo su fórmula de criterio, me mantienen una huelga en los centros turísticos con los centros turísticos cerrados. Pero tengo también a unos grupos políticos en el Consejo de Administración que tienen el informe de Garrigues, que para la empresa es su asesoría jurídica, que dice que no debemos pagar eso. Y yo como presidente del Consejo de Administración me veo una disyuntiva que alguien decidirá en su casa de si uno mantiene la huelga y la otra va a Fiscalía. Es decir, ¿qué hago? ¿Aceptar lo que piden para que levanten la huelga y exponerme a que algún consejero del Consejo de Administración lleve a Fiscalía un pago que es ilegal porque así lo determinan los informes jurídicos? ¿O pago para evitar la huelga? De verdad que estamos en una situación de difícil solución, porque no es legal pagar la última pretensión que tienen los trabajadores arriba de la mesa. Y la redacción que ofrecen de último y la que han presentado en el Consejo de Administración, que es verdad que no tiene un compromiso de pago, es una redacción malintencionada, porque los servicios jurídicos de los trabajadores o de uno de los sindicatos de los trabajadores negociaron el convenio colectivo. Hemos escuchado sus grabaciones de cómo se calcula ese convenio colectivo. Y miren, qué curioso. 2 meses después, la misma persona
que negocia el convenio colectivo, que lo firma y que hemos escuchado en las grabaciones, que da por visto esta fórmula de cálculo, empieza a presentar 300 demandas contra los centros turísticos. 2 meses después. Y mi pregunta es, ¿quién gana dinero con esto? Desde luego la empresa pública no. Desde luego los trabajadores no. Pero yo creo que a buen entendedor pocas palabras. Y miren, con respecto al esperpento, porque yo creo que ha sido un esperpento del pleno de hoy, puedo entender el papel de la oposición, pero no el de los que hasta ayer eran nuestros socios de gobierno. Es mentira, mentira con mayúscula, que no hayan tenido información de todo el proceso de huelga. Día a día, cada reunión, hay un mensaje enviado contándoles la reunión y poniéndome a disposición para quien necesitara más información que me llamara o que se pasara por mi despacho. Día a día. Y que se atrevan a negarlo porque me veré habilitado a enseñar las pruebas de que efectivamente se hizo esa comunicación. ¿Y la lectura? Y ya decía hoy que ya es el colmo de los colmos, el portavoz del Grupo Socialista, que esas comunicaciones no fueron adecuadas porque fueron por WhatsApp. Miren, y esto a los medios de comunicación, el mismo método que usé yo para comunicar día a día el resumen de las reuniones que manteníamos, fue el que usó ayer la secretaria general del Partido Socialista para comunicar que se rompía el pacto. Un mensaje de WhatsApp. Detrás de esto, y a los trabajadores que hay aquí se los repito, hay una utilización política de ustedes. No se dejen utilizar. El conflicto laboral se puede resolver. Y está resuelto. Tenemos 8 puntos acordados y el 9º esperando a una decisión judicial que, por cierto, trascendió en la última reunión del Tribunal Laboral Canario porque lo tenían oculto, que el primer juicio se celebra el 16 de noviembre. Estamos hablando de que de aquí a noviembre sabremos quién tiene la razón en este punto. No merece la pena tener los centros turísticos cerrados por algo que los jueces van a resolver en noviembre. Y me decía ayer don Andrés Barreto, porque creo que hay que decirlo porque estuve hablando ayer todo el día con él, que la redacción, le decía, pero si el problema, porque ellos entienden que la redacción que propone la empresa es perjudicial para los trabajadores, y yo entiendo que la redacción que propone él es perjudicial para la empresa. Le decía, quitemos la redacción. Si tienen tan claro que hay que esperar a noviembre cuando se celebren los juicios, quitemos el punto 9. No hablemos del complemento personal en el acuerdo, o digamos que respecto al complemento personal no se ha alcanzado acuerdo y que esperaremos a lo que diga el juez. Y eso tampoco lo acepta el señor Andrés Barreto y el comité de empresa, ellos sabrán por qué.